I have stood at the bedside of maybe thousands of people as they took their last breath. What people say in their final moments is pretty important. They don't mess around. When people are dying in their last words, nobody has ever said, Pastor Rick, bring me my trophies. I want to look at them one more time. Or even bring me my college graduation certificate. I want to look at it one more time. When people are dying and they know their time is short, what they want in the room is not things or trophies or achievement. What they want are the people they love. Eventually, we all figure out that it's all about love. It's all about relationships. I just pray you'll figure it out a whole lot sooner. That it's not about achievement. That it's not about fame. That it's not about fortune. That it's not about all the things that you dream of accomplishing in life. Those are great goals. But Paul says, without love, I am nothing. I am a sounding brass and tinkling cymbal. If I have not love, I'm nothing. Dicen que todo cuanto sube, baja, que todo lo que brilla se apaga y que todo lo que empieza, termina. Y aunque sabemos que es cierto, vivimos como si no lo fuera, como si la muerte no fuera con nosotros, como si no estuviese esperando al final del camino, como si el tiempo fuera infinito, como si cada éxito, cada logro y cada título fuera a darnos algo más que una palmadita en la espalda y un momento efímero de validación. Puede que no sea el único que alguna vez haya sentido que hay días en lo que todo esto parece una carrera absurda, casi parece patadas de ahogado de alguien que intenta darle sentido o valor a algo tan injusto y tan incomprensible como la muerte. ¿De qué sirve sino que vivamos, que estemos en este mundo si todo cuanto hacemos carece de sentido? ¿Cuál es el propósito que hace que nuestras vidas, que nuestro paso por este mundo tenga sentido, tenga valor, tenga trascendencia? Cuando lo conseguimos, cuando por fin llegamos a esa meta, no se siente como pensábamos que se iba a sentir. Se siente vacío. La sociedad te empuja a conseguirlo todo, a demostrar lo que vales, a ser más, a tener más, pero nunca te enseña a amar, a cuidar, a quedarte, a elegir a las personas por encima de las cosas, por encima del éxito. De hecho, en la sociedad actual, amar se considera muchas veces un lujo, una especie de pérdida de tiempo, algo trivial y banal, como si el amor fuera una distracción de lo importante, una distracción de lo que de verdad importa aquí. Tú, como si el amor fuese ajeno a ti. Se ríen del amor como si fuese una historia para niños, un cuento de hadas que nunca llegará a darse. Pero tanto tú como yo hemos estado ahí. Hemos logrado algún que otro objetivo, nos ha inundado el orgullo por al fin alcanzar una de tantas metas supuestamente tan importantes para nosotros, tan fundamentales, pero también hemos amado. Y estaremos de acuerdo que ese cuento de hadas se siente mucho más real cuando lo vives. Cuando formas parte de esa historia, es hasta ridículo ver a alguien decirte que no existe algo así de perfecto. De pronto, todo cuanto te parecía tan importante deja de serlo. Por simple comparación, te das cuenta de que todo cuanto importa lo tienes justo frente a ti. ¿Cómo si no es posible que todo cuanto querías lograr, todo objetivo o motivo fundamental que hasta entonces te había movido hacia adelante, se vea nublado o palidezca cuando encuentras a esa persona en el camino? Ya sea una pareja, tus padres o un hijo, me es indiferente. Al final, cada una de estas relaciones, de una forma u otra, surgen inherentemente del amor. Y por mucho que tratemos de fingir que podemos dejar a un lado nuestra humanidad con tal de lograr lo que nos proponemos, en la mayoría de los casos, no es así. A la hora de la verdad, todo cuanto nos rodea se volvería trivial e irrelevante si los perdemos. Quienes habéis tenido la desgracia de perder a alguien o de estar a punto de hacerlo, sabréis de sobra a qué me refiero. Lo único que realmente importa son las personas a las que amas. Las que están, las que se quedan, las que te recuerdan quién eres cuando tú ya ni te reconoces. Sin amor, no somos nada. Nos pasamos la vida entera persiguiendo cosas que no nos vamos a poder llevar. Títulos, reconocimientos, medallas, propiedades, seguidores, incluso cuerpos que se acabarán marchitando con el tiempo. Todo eso que en el fondo solo sirve para validarnos con la opinión de los demás, para que los demás nos quieran, nos aprecien, nos idolatren, quieran ser nosotros o estar con nosotros. Tenemos tanta necesidad de engordar nuestra vanidad que olvidamos todo lo demás. Nos hacen creer que si logramos todo eso, si cumplimos el plan, entonces vamos a estar bien. Que si estudiamos lo correcto, trabajamos en algo respetable y acumulamos logros y sonrisas, un día vamos a levantarnos y seremos felices.
Pero el sentido no llega, la felicidad no llega, tras cada éxito o fracaso, tras cada final de un trayecto que en principio te debía haber llevado a la felicidad, terminas decepcionado, con una mezcla extraña de orgullo y vacío, con una sensación ambigua de que te falta algo. A veces todo va tan rápido que ni te das cuenta. Te obsesionas con subir peldaños y un día te descubres en lo alto de una escalera que ni sabías que querías subir, rodeado de aplausos vacíos y de desconocidos lejanos, de una vida hermosa en la superficie, pero hueca por dentro. Hay gente que lo descubre tarde, cuando tienen todo cuanto querrían menos a alguien con quien compartirlo, cuando han logrado todo cuanto pudieron soñar a cambio de quemar cada vínculo que tuvieron por el camino. Sartre decía que el humano está condenado a ser libre. Cada decisión que tomamos quema toda posibilidad de otro camino. Cada elección que hacemos condiciona los siguientes pasos, nos cierra puertas y nos aleja de caminos que ya nunca podremos tomar. Con este vídeo te quiero decir que elijas con cautela los caminos que tomas, la gente que alejas y las puertas que dejas pasar, porque no siempre estarán ahí. En cuanto más puentes ardan en pos de tu éxito, más difícil te será volver. Y si cedes a la obsesión, al enaltecimiento de tu ego, todo lo ajeno a este se verá nublado. Pero somos humanos, ¿no? Caemos en cada pecado en el que podemos caer. Nos dejamos guiar por la validación ajena en nuestra soberbia. Nos enfadamos desproporcionadamente al ver herido nuestro ego. Tenemos discusiones absurdas, consumimos cualquier cosa con tal de evadirnos de la realidad. No tomamos acciones que deberíamos haber tomado, no nos disculpamos cuando deberíamos hacerlo, todo por orgullo, pereza o miedo. Podría seguir, pero creo que captáis la idea. Somos imperfectos, y en cada ocasión que se nos presenta tenemos una facilidad innata para demostrarlo. When are we going to understand that we are put on earth to love? That's all it's about. Everybody want to figure out how complicated life is and break it down. This is what I truly think. I really think that it's going to keep going on. War going to keep going on. Frustration going to keep going on. Anger going to keep going on till we finally go back down to the simplest word, love. Vivimos en una sociedad que nos repite una y otra vez que lo importante eres tú, tu libertad, tu independencia, tu éxito, no necesitas a nadie. Dice, sé tu propia prioridad. Y claro que hay una parte de verdad en eso. Cuidarse, conocerse, aprender a estar solo es fundamental. Para encontrar la felicidad en alguien más, primero tienes que encontrarla en ti mismo. Pero el problema surge cuando en un ejercicio de egolatría absurda convertimos ese culto a nosotros mismos, ese narcisismo, en el centro de nuestro universo. Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. Incapaces de dar a otros, incapaces de apreciar el gesto y perdonar los fallos de quien nos es ajeno. Nos han vendido la idea de que el amor nos debilita, que depender de alguien más es indicio de inmadurez, una ensoñación infantil y, por tanto, algo risible, que necesitar es signo de fragilidad, que anhelar el amor de alguien más es una muestra de tu dependencia. Y bueno, puede que así sea, pero la verdad es que me da igual. ¿Qué hay de malo en abrazar ingenuamente, como un niño, esos momentos, esas emociones y necesidades que tan felices nos hacen? ¿Qué hay de malo en arriesgarse a sufrir con tal de poder vivir aunque sea un pedazo de ese amor? ¿Acaso no iba de eso la vida? ¿De vivir? ¿Recordáis a María, cierto? Encerrada toda su vida en esa habitación en blanco y negro, incapaz de siquiera entender la calidez y el frío de los colores, incapaz de percibir su belleza. ¿Queréis ser como ella? Enfrascados en esa búsqueda interminable de un objetivo que os haga feliz, uno que dé sentido a nuestras vidas, uno que no se sienta tan vacío como todos los demás. Me da pena ver cómo la gente empieza a percibir las relaciones como una amenaza. Amenazas a nuestra libertad, cadenas que nos atan, obstáculos para nuestro crecimiento personal. Queremos avanzar, brillar, crecer, pero solos, sin interferencias, sin fricciones, sin dolor. El individualismo que se empeñan en glorificar hoy no nos hace más libres, nos hace más solitarios. Nos empuja a perseguir logros, títulos, validaciones externas, pero nos deja vacíos por dentro. Porque el afecto, el vínculo y el amor no son premios ni recompensas al final del camino. Son el camino. Son lo que da sentido a todo lo demás. Está bien querer un proyecto, un sueño, una meta, claro que sí, claro que es normal y está perfecto. Pero no confundas el ruido con el sentido, no confundas el aplauso con el amor, porque puede que llegues a la cima y no haya nadie esperando allí. Y no quiero sonar catastrofista ni pesimista, por mucho que no pueda evitar hacerlo. Pero mira a tu alrededor, nunca hemos tenido tantas herramientas para conectar y nunca hemos estado tan desconectados. Nunca hubo tanta gente autodefiniéndose como autosuficiente y nunca hubo tantas personas sufriendo en silencio por sentirse solas. Pero ¿quién soy yo para decirte con certeza cuál es el sentido que más te encaja? ¿Cuál es tu melodía?
Aún así, me cuesta creer que en ese futuro idílico con el que sueñas, donde tienes todos tus logros cumplidos, no quisieras que hubiese alguien esperando. No se trata de rendirnos ante el amor como si fuera la única respuesta, claro que no, pero tampoco de despreciarlo como si fuera una debilidad de ingenuos, como si fuese un lujo que solo los niños y los locos pudiesen permitirse. Se trata de recordarnos que por más fuertes y exitosos o independientes que seamos, hay algo que no podemos darnos a nosotros mismos. Una mirada, un abrazo, una caricia o un beso. La certeza de que cuando llegues al final o aunque caigas durante el camino, habrá alguien que te tienda la mano. If I have not love, I'm nothing. We are put on earth to love. That's all it's about. En fin, yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí. Dadle a like y suscribiros si os ha gustado, gracias a los miembros del canal, y nos vemos en el próximo vídeo.